Hola, hoy tendremos en entrevista al arquitecto José Flores Salazar. Comenzamos. Yo a la edad de los 16 años, a los 15 años entré a estudiar a un centro de capacitación para la industria, un CECATI que se llamaba, para trabajo industrial. Fui a estudiar dibujo técnico industrial y cuando iba a egresar, como los 16 años, llegó personal de México, hicieron unas pruebas a todos los que estábamos allí egresando y algunos nos invitaron a ir a trabajar a México, ¿no? A ir a trabajar de dibujantes, ¿verdad? Entonces yo me fui a México a trabajar de dibujante de Tampico a los 16 años. Desde los 16 años, pues yo en México estuve estudiando la secundaria, ahí mismo yo me metí a la secundaria, vivía pues en diferentes partes, solo con grupos de muchachos, compañeros, en casas de asistencia prácticamente. Y posteriormente trabajamos en una planta de florita para Parral, Chihuahua, y pues como habíamos trabajado un año en el proyecto, nos mandaron a las líneas exteriores y a hacer los diseños, a trabajar en el dibujo mecánico esencialmente. Y así en Parral, Chihuahua, a los 21 años conocí a mi esposa. La conocí en Parral, Chihuahua, gracias a esa obra que fuimos a hacer de florita a la Zarco Mexicana. Y me casé con ella, nos regresamos a México. Se vio un poco mal al estar esperando nuestro primer hijo. Sus papás pues la recogieron porque pues era muy chica. Me dijeron, oye, pues se te va a morir aquí esta niña, pues ¿qué hago? Pues no, pues ahí la vas a ver cuando puedas, ¿verdad? Y total, empecé a ir a pedir permiso hasta que me quedé en Parral, ¿verdad? Me quedé en Parral en la Zarco, fui a buscar trabajo, me quedé allá, terminé la secundaria en México y me inscribí en la Prepa 4 de Tacubaya. Cuando se vino el 68 ya estaba yo casado, entonces estaba en México, se vinieron los problemas del 68, me quedé truncado con la prepa y me quedé en Parral. Y total, empecé a dirigir una fábrica de muebles allá, al final de cuentas, y estudié la prepa allá en Parral, Chihuahua. Entonces conocí un arquitecto que se apellidaba Toscana, el arquitecto Toscana. Le empecé a fabricar unos muebles que él diseñaba para sus casas y me empezó a decir que si sabía dibujar. Dije que sí, y me decía, oye, pues ayúdame con unos planos, mira cómo ves. Le empecé a ayudar con los planos y la mera verdad que me enamoré de la arquitectura. A lo mejor ya lo traía, la verdad es que ya lo traía, siempre me ha gustado el diseño y la creatividad. Yo en Tampico trabajaba con mis tíos en unos talleres que elaborábamos carros alegóricos, máscaras para los carnavales, o sea, siempre me fascinó trabajar en eso, en la creatividad y en la hechura de las cosas, ¿verdad? Entonces me gustó mucho y tanto que dije, terminando la prepa aquí en Parral, yo me voy a buscar a dónde voy a estudiar arquitectura. Me fui a Chihuahua y no me aceptaron porque ya no era tiempo, era particular. Me fui a Guanajuato y me dijeron, ¿sabes qué? Ya ni exámenes hacemos aquí a la gente porque, pues la mera verdad, nada más los del Estado les estamos dando oportunidad. Y entonces, trabajando con el arquitecto en esa área de la carpintería que le hacía yo, me dijo, pues aquí viene a practicar conmigo una niña que está estudiando, una jovencita que está estudiando en Saltillo, Coahuila. Y vamos a preguntarle a ver si hay oportunidad en Saltillo de que vayas allá. Y bueno, comentamos con ella y nos dijo que sí, hablamos, vine a presentar un examen de admisión aquí, presenté un curso propedéutico y total, me dijeron, no, pues estás aceptado, total, y así vine a dar aquí. Mis primeros trabajos aquí en Saltillo, pues realmente fueron a través del arquitecto Laredo. Yo traía familia, traía todo, le decía, pues yo vengo, pues sé dibujar, ¿verdad? Sé hacer planos, sé dibujar, sé hacer muchas cosas de dibujo y de diseño y de carpintería y conozco de muchas cosas. Si hay trabajo, pues lo que sea, ya sabe, aquí estoy, ¿verdad? Y el arquitecto Laredo me protegió mucho dándome trabajos para la escuela, hasta los pizarrones me mandaba a hacer conmigo y decoraciones de la dirección y total. Todos los maestros realmente para mí fueron una familia que me recibió muy bien. Yo tuve gentes que conocí aquí que me dijeron, fuimos a Saltillo, nos sentimos aislados, nos sentimos que la gente era muy cerrada y nos fuimos de ahí. Yo jamás sentí eso, ¿eh? Yo jamás sentí eso, yo siempre sentí los brazos abiertos de toda la gente, principalmente de las gentes de la arquitectura. Principalmente, no sé por qué, pero me vi muy bien con Anguiano, pero hasta cierto punto fueron un poco paternalistas conmigo, siempre me procuraban y yo siempre trataba de hacer lo mejor que podía para responder a las necesidades de la escuela y de lo que fuera.
siempre fui muy puesto a participar y apoyar, ¿verdad? Cursos propedéuticos daba yo, me invitaban a hacer pláticas, a cómo, pues, por qué había dado a dar, a cómo dar allí, cómo hacerle para realmente enfrentar las cosas y desarrollarlas. Y a pesar de tener 4 hijos, pues la mera verdad, logré terminar mi carrera. Mi esposa terminó la de ella también en la normal superior. Los 2 estudiamos aquí y desde entonces he trabajado aquí. Me recibieron tan bien que la mera verdad, yo creo que fui una de las primeras personas en el Colegio de Arquitectos que fui presidente que no era egresado de la localidad. Yo fui el primero. Después del arquitecto Félix Madrazo, me invitaron a participar en la presidencia del Colegio de Arquitectos. Y bueno, pues estuve 4 años. 2 años es el periodo, pero la verdad es que pues seguimos y seguimos y seguimos. Y me gustó tanto con el arquitecto Laredo, me invitó a ser secretario de la Cámara de la Industria de la Construcción. Cuando él fue presidente, fui secretario y después llegué a ser presidente, 2 periodos de la Cámara de la Industria de la Construcción también. O sea, me ha gustado participar, me ha gustado enseñar, me ha gustado mi trabajo, me ha gustado la vida que encontré aquí en Saltillo, ¿no? Y el desarrollo de mis hijos. Afortunadamente ahorita pues son 4 y 4 viven fuera por cuestiones de trabajo y 2 están en la localidad también, ¿verdad? Y bueno, sigo contento. Pues yo creo que la situación económica por la que uno pasa cuando ve la vida en la familia que le tocó a uno vivir, pues yo vi carencias, ¿verdad? Vi muchas carencias, vi cómo mi madre trabajaba mucho en la casa, ¿verdad? Lo que era la casa, cómo trabajaba y decía yo un día voy a sacar adelante a mi mamá y voy a evitar que trabaje tanto y no sé, me dio una fuerza y una sed de querer llegar a estudiar una carrera universitaria. Era como algo muy alto para mí, era como algo muy difícil de alcanzar, pero que tendría que luchar para lograrlo. Entonces, para mí, cuando logré entrar a la carrera de arquitectura, cuando logré ser universitario, bueno, pues yo me sentí realizado. Ni siquiera terminar, siquiera nada más con pisar, no es sentirme que era ya un universitario. Entonces, cuando yo veo a los muchachos y los veo que están ya en la carrera, digo yo, qué felices se han de sentir, ¿verdad? De poder sentirse un nivel universitario. Creo yo que es lo más grande que uno puede tener, la oportunidad más grande que uno puede tener cuando uno llega a un nivel de una carrera, ¿verdad? Ya no digo que termine o no termine, sino simplemente llegar a ella, ¿verdad? Ya lograr realizarla, salir adelante, seguir más adelante todavía, bueno, pues ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Es cuestión de cada quien, porque realmente pues yo terminaba y yo sentía que todavía me faltaba más. Yo decía, es que yo quiero saber más, ¿cómo es posible que hasta aquí no? Entonces, pues me metí por mi cuenta a la maestría, ¿verdad? Y terminé la maestría y luego ya dando las clases y metiéndome a investigar y a trabajar en la escuela, pues me gustó mucho porque tenía oportunidad de indagar en otras áreas importantes de la teoría, de la tecnología, del urbanismo. Todas me gustaban, en todas encuentro satisfacción al realizarlo. Cuando estuve en la UANE tuve oportunidad de hacer un ensayo, ¿verdad? De dar en todas las áreas clases. Entonces, para mí fue una experiencia inolvidable porque tenía que ponerme a estudiar. Entonces, fue un desarrollo personal el estar en la UANE, no solamente como coordinador de la universidad, de la escuela, de la Facultad de Arquitectura, sino también como maestro, ¿verdad? Como maestro. Y bueno, contratar a muchos de mis maestros, que fueron mis maestros, contratarlos para que nos apoyaran en las clases. Pero además yo no lo veía mal, porque pues ellos mismos fueron los que me pusieron ahí, porque no creo que el profesor Higinio, el rector, pues le haya nacido la idea de que busquen a José Flores nada más porque sí, sino porque a lo mejor de alguna manera mis mismos maestros o compañeros, pues les dieron la oportunidad, pues, o les comentaron que yo podía ser un elemento que podía ayudar, ¿no? Y eso es todo. Y realmente, pues creo yo que pues no lo defraudé porque por 9 años estuvo hasta que yo me retiré, ¿verdad? Yo creo que un buen hombre encierra más que un buen arquitecto. Un buen hombre encierra al arquitecto. Al hablar de hombre, encierras todo. Al hablar de arquitectura, encierras una parte, ¿verdad?, del hombre. Yo creo que la arquitectura está en el hombre. Entonces, lo más importante es ser un buen hombre. Y digo, pues con principios, con ética, ¿verdad? Realmente creo yo que es lo que te puede dar y abrir las puertas con los clientes, con los amigos, con las personas.
digo, portándose o siendo un hombre formal. O sea, un hombre que debe cumplir, tanto en su familia, como con sus hijos, como con sus trabajadores. Tengo trabajadores ahorita que, como 4 o 5 que se han jubilado conmigo y que empezaron conmigo aquí, ¿verdad? Desde que yo llegué aquí, que empecé a construir, empezaron conmigo, 35, 40 años, y ahorita están jubilados y siguen trabajando conmigo. Ya jubilados, dijo, no, pues, si usted nos da oportunidad, seguimos con usted. Pues, bueno, mientras el cuerpo aguante, les dije, mientras estemos vigentes, porque realmente habemos muchos profesionistas, hay muchas oportunidades para todos, pero de alguna manera, pues ya en la edad de uno, pues va mermando facultades físicas, facultades de alguna manera mentales, ¿por qué no, verdad? Y poco a poco, como te decía y comentábamos ayer, ¿verdad? Que realmente llega uno a su nivel de incompetencia, estando activo, pero yo he visto, por ejemplo, la vida de Frank Lloyd Wright, y por ejemplo, él a los 90 años todavía seguía generando y dibujando y diseñando, y decía yo, pues es que no es posible todavía. Todavía creo yo que si tiene uno tantas experiencias en esta área, pues no es posible dejarla nada más así, hasta que el área te deje a ti, ¿verdad? Yo creo que es posible seguirle hasta donde. Pues realmente dentro de la escuela y los maestros que tuve, que realmente era casi contemporáneo de edad mía, era el arquitecto Villalobos, ¿eh? Villalobos, cuando entramos a la carrera, nos hizo leer un libro de Ayn Rand que se llama El manantial, ¿verdad? El manantial era como la vida soñada de cualquier estudiante de arquitectura, ¿verdad? O sea, y la verdad es que yo creo que eso fue lo que me impactó más y lo que me hizo querer más a la arquitectura, ¿verdad? Porque la escuela en sí, pues no era aulas formalmente como las teníamos en Campo Redondo posteriormente. Estábamos en la calle Madero, eran salones de casas antiguas, los salones de talleres estaban en el sótano, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, como que más que nada ahí sufrí un desencanto, ¿verdad? Un desencanto de venir a dar a una escuela, porque no era facultad, era escuela de arquitectura. Entonces tardamos en que fuera facultad, porque pues todos luchamos porque realmente primero nos reconociera la universidad, que estaba Melchor de los Santos como rector, y hicimos pues caminatas, hicimos paradas, hicimos un montón de cosas para que la universidad nos acogiera como parte de ella, ¿verdad? Y cuando sentimos que ya éramos parte de la universidad, pues fue un gozo tremendo, ¿verdad? Y yo siempre he creído, como te digo, que en las instituciones de este nivel de licenciatura, llegar a ellas es un premio increíble para cualquier persona. Es un premio que yo creo que muchos lo buscan, o muchos no lo buscan y llegan empujados a él, pero los que lo buscamos y los que creemos que es un sueño que puede llegar a ser realidad para podernos preparar en la vida, creo que es un aliciente increíble que te da un potencial tremendo para no solamente quedarte allí, como que te quedas como luego dicen, con la inercia, y quieres seguir, y quieres seguir, y quieres seguir, y quieres seguir. Un 100 de calificación. Pues que de alguna manera se llenaron las expectativas del maestro y de la escuela, pero no las tuyas, ¿verdad? Un 100 no es realmente no es el llegar a él, es decir, cubrir las expectativas, cubrirlos, pero falta mucho, ¿verdad? O sea, hay mucho por delante, ¿verdad? No es nada, eso no es nada. Para mí no era la calificación por calificación. Nunca pretendí ni ser el mejor estudiante, nunca pretendí ni llegar al tener el promedio más alto, nunca pretendí nada. Era un reto conmigo mismo, ¿verdad? Era un reto para mí, no me puede vencer y yo tengo que buscar y tengo que investigar. Yo para los trabajos, por ejemplo, me acuerdo con Lucky Ramírez en las iglesias, por ejemplo, en tercer semestre, que era el segundo año, pues yo me iba en el carrito con mi esposa y mis hijos a Monterrey a visitar las iglesias, a ver qué era lo que tenían, a ver qué era lo que hacían, para poder hacer una propuesta, ¿verdad? Para poder hacer una propuesta, pues por lo menos consciente de lo que ya existía, ¿verdad? Ahora, todos los diseños que hacemos y todos los diseños que existen, de alguna manera, pues es algo que ya ha existido, son vivencias que de alguna manera hemos tenido, ¿verdad? Son reflejos de nuestro paso por la vida. Digo, realmente no es algo nuevo, ¿verdad? Es a lo mejor un acomodo diferente, es a lo mejor una forma diferente, pero como obras creativas, como obras arquitectónicas,
pues solamente las de Frank Lloyd Wright, las de Zaha Hadid, que son obras que realmente decimos nosotros, bueno, tuvieron la oportunidad, tuvieron el recurso o supieron buscarlo, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que a mí no me dieron la oportunidad. La mera verdad es que uno debe buscar la oportunidad. Es que no teníamos los recursos. La mera verdad, tú tienes que buscar los recursos, ¿verdad? Es decir, teniendo el objetivo a donde tú quieres llegar, pues tienes que mover lo que sea necesario para hacerlo, ¿no? Una de las cosas cuando yo era niño, yo me acuerdo muy bien, que en la escuela de historia, en la clase de historia, pues una de las cosas que más me impactaban era China, ¿verdad? China, y después ya de grande y estudiante, Japón, ¿no? Japón. Siempre me gustó. Yo cuando pues me nombraron de los mejores estudiantes de México, me dieron la oportunidad de buscar una beca, y yo la buscaba en Japón, ¿verdad? En diseño. Pero en ese tiempo decían, es que diseño no damos becas. Hubo muchos años en que no te becaban más que para cosas urbanísticas, cosas estadísticas, ¿verdad? Pero sociales, pero realmente de arte, de arquitectura, nada, cero. O sea, lo que es diseño, cero. Digo, si quieres urbanismo, no, pues no es lo que yo pretendo. Yo quiero diseño, me gusta el diseño de los japoneses. Y de China siempre, pues estaba la historia de la muralla china, la historia de la ciudad prohibida, esa historia y esos grandes edificios y grandes diseños de sus pagodas y de sus edificios, siempre me impactaron. Pero afortunadamente tuve la oportunidad de estar 2 veces en China, ¿verdad? 2 veces en Beijing y en Shanghái, y ver realmente el paso de la historia, y me tocó una etapa en el ver la desnudez de las pagodas y de los edificios de la ciudad prohibida, porque estaban en reparación, entonces pude ver el ensamble de la madera, el ensamble de los estilos, cómo hacían las formas, los pude apreciar porque se veían desnudos, ¿verdad? Estaba en construcción y en reparación. Pude ver que los pisos, que algunos de ellos permanecen todavía intactos porque es granito, ¿verdad? Y el granito aquí nosotros lo usamos como elemento decorativo en cubiertas, en cosas, pero normalmente en China, en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, son elementos que los encuentran hasta en el cordón cuneta, ¿verdad? Es la piedra que utilizan ellos para construir. ¿Por qué? Porque es bien dura, es muy dura. Es estructural. Y creemos yo que realmente me impresionó ver cómo no solamente un estilo o un uso decorativo, sino un uso constructivo, ¿verdad? Que realmente, y eso me emocionó mucho, a mí me emocionó mucho ver la muralla china, recorrer esas partes, ¿verdad? Que uno vio en la película del emperador, por ejemplo, ¿verdad? El último emperador. Bueno, ver recreado todo lo que vimos ahí, verlo personalmente, pues la muralla, estar en ella, recorrerla, ¿verdad? O sea, pues he tenido oportunidad precisamente también esto me ha permitido viajar, me ha permitido pues lograr sueños que creía yo un poquito lejos de mi alcance, pero que siempre los perseguí y que de alguna manera pues los hemos logrado, ¿no? Yo hacía escultura con ellos, hacía escultura en la escuela. Yo realmente me gusta trabajarlos, ¿verdad? O sea, la manualidad, me gusta la manualidad de los materiales, saberlos. Sí, me gusta la manualidad de ellos. Yo tengo algunas pinturas, tengo cuadros, tengo algunas cosas que conservo, ¿verdad? Que realmente me gustaba hacerlos. Siempre las he hecho, pero nunca me ha gustado conservarlos. No sé por qué, los hago por sacar una necesidad y ya, ¿no? O sea, no los hago ni para coleccionar, ni para exhibir, ni para nada. Yo creo que cualquier persona que estamos en una profesión nos gusta de alguna manera dar, ¿verdad? A mí, yo entre más enseño, más aprendo. Como te decía ahorita, en la UANE tuve oportunidad de seleccionar y yo mismo de ponerme como meta estar en todas las materias. ¿Por qué? Porque quería recordar lo que había hecho como estudiante y quería reforzar y quería también compartir, ¿verdad? Entonces siempre con los muchachos siempre me ha gustado compartir. Jamás he dejado de decirles algo que yo he aprendido y que ellos pudieran de alguna manera utilizar o aprovechar, ¿verdad? Al contrario, yo creo que entre más enseñamos, y lo mismo con los maestros albañiles, ¿eh? Yo a veces con los maestros me pongo y les digo, no, es que así no, pues usted, ¿cómo no? Hazle así, hazle para acá, hazle para allá.
Y digo, ay, pues sí resulta. Le dije, pues sí resulta, porque lo he hecho, que lo he hecho. Entonces, de alguna manera, eso me ha gustado mucho. Y enseñar, no sé por qué, pero me ha enseñado. Yo creo que todos, de alguna manera, los que realizamos una actividad artística o práctica, nos gusta hacerlo llegar a nuestros otros discípulos, ¿verdad? Yo a todos los alumnos, de alguna manera, siempre procuro de hablarles con la verdad, con la honestidad y con el corazón abierto de que realmente lo que les digo es porque así lo hemos pasado, lo hemos vivido y ellos lo pueden tomar o dejar. Pero siempre me ha gustado enseñar, no solamente a mis trabajadores, también a mis alumnos. Pues yo siento que no, como estudiante creo yo que desarrollé todo lo que yo pensé que debería haber hecho. Creo que a lo mejor podía haber seguido haciendo más, pero la verdad es que me ocupaban otros campos que también fueron satisfactorios para mí, como el trabajar siempre en la actividad arquitectónica, además de enseñar, además de participar en lo social, con servicio a la comunidad. Es otro de los puntos que también me han gustado, ¿verdad? Siendo presidente del Club de Leones de Arteaga dos veces, de alguna manera hacíamos actividades para recabar recursos y ayudar a la gente del campo, llevarles piñatas, llevarles dulces, darles lentes, o sea, todo lo que es social también me gusta. O sea, me gusta compartir, me gusta dar parte de lo que yo obtengo y tengo para los demás, aunque sea tiempo, con dar tiempo para los demás, creo yo que nos sentimos realizados de alguna manera. Me siento bien, ¿verdad? Bueno, yo pienso que estamos en una época muy importante después podríamos decir, en el modernismo, cuando empezamos con la época moderna, ¿verdad? Eso nos permitió, de alguna manera, a todos los arquitectos dentro de nuestra área, nuestra profesión, bajar la arquitectura hacia la sociedad, ¿verdad? O sea, hacerla más sociable, hacerla más hacia la gente media y de abajo, porque de ahí para atrás, desde antes de la arquitectura moderna, ¿verdad? Realmente la arquitectura era muy tan especial que hasta en la época antigua los emperadores al arquitecto lo tenían por un lado, ¿verdad? El arquitecto era parte del séquito de los emperadores, el arquitecto. ¿Por qué? Porque era parte fundamental para el desarrollo de los grandes edificios, de las grandes manifestaciones arquitectónicas que había pues de alguna manera para enaltecer a los mismos emperadores, ¿verdad? Entonces no había oportunidad de bajarla hacia la sociedad. Pero una vez que llega el modernismo, de alguna manera, la época moderna, pues vemos cómo de alguna manera se hace sociable la arquitectura, se hacen grandes conjuntos habitacionales, se hacen desde Le Corbusier, desde aquí mismo con Mario Pani, ¿verdad? Mario Pani, que discípulo de Le Corbusier, estuvo en el taller de Le Corbusier y trajo las ideas de la unidad habitacional de Marsella, y entonces con todas las ideas que traían de los tipos de pilotis, de planta libre, etcétera, desarrolló Tlatelolco y Nonualco, ¿verdad? Realmente él vino a hacer una propuesta social grande que fue, yo creo, de las primeras que hubo a nivel formal, con bancos y con apoyos bancarios. Pero antes ya teníamos nosotros, una época anterior, teníamos un fabricante de placas de baquelita que realmente él empezó a hacer casas para sus trabajadores y se llamó, y su hijo todavía trabaja y todavía tienen unas industrias, las industrias USA, unidades, lo que era USA. Empezó haciendo este señor con baquelita, empezó a hacer las placas para las tapas de las eléctricas, empezó a hacer elementos eléctricos y él fue uno de los primeros que yo vi que en México empezó a hacer casas para los trabajadores, o sea, bajar la arquitectura hacia la sociedad. Yo siento que hemos tenido la gran oportunidad hoy en día de hacer ese trabajo social que ya se ve ahorita en todos lados. Ahorita todas las casas que hay construidas por todos lados es un desarrollo social tremendo el que la arquitectura haya bajado a esos niveles, ¿verdad? Claro, muchos se quejan porque dicen que no somos los arquitectos los que las construimos, ¿verdad? Que son empresas constructoras, pero hay una cosa muy importante. Yo creo que en nuestro campo a veces no sabemos diferenciar un estatus de otro en nuestra actividad. Por ejemplo,
Cuando uno se está como arquitecto, como profesionista libre, uno se adhiere al colegio de arquitectos. Los colegiados somos gente que de alguna manera somos más académicos, somos más dados a la profesión, ¿verdad? A la preparación para poder seguir adelante, el conocimiento, pero en esta misma profesión, ¿verdad? Para, de alguna manera, también para defendernos, para ubicar y hacer aranceles para que todos cobren como debe ser, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a la Cámara de Industria de la Construcción, existen los empresarios de la construcción, ¿verdad? Los empresarios de la construcción es muy diferente al profesionista libre, ¿verdad? Es muy diferente, ¿por qué? Porque la empresa como tal, pues puede estar dirigida por un arquitecto, por un ingeniero, por un contador, por un doctor, por el que sea, ¿verdad? Es decir, un hombre capaz de estar al frente de una empresa o con recurso, o capaz, porque puede estar contratado por los propietarios o los que tienen el recurso, pero que sea capaz de desarrollar el nivel empresarial, ¿verdad? El nivel empresarial no es más que desarrollar una actividad que genere y que produzca recursos, porque para eso se invierte, para generar recursos, ¿no? Entonces, ahí había un dilema, casi siempre en una lucha en el colegio, de que decían, es que ¿por qué están construyendo los que no deben construir? Es que ¿por qué los arquitectos nos quedamos fuera? Le dije, no, porque somos un ente diferente, ¿verdad? Por eso es que a veces un ente diferente que puede ser capaz, si tiene el recurso y si tiene la capacidad de ser empresario, que son cosas diferentes. Ser un profesionista es una cosa y ser empresario es otra cosa. Entonces, como que eso no nos quedaba muy claro, pero cuando pisamos los dos lados, cuando hemos estado en un lado y cuando estamos del otro y cuando hemos estado al frente de los gremios, como en este caso, pues te das cuenta que realmente son cosas muy diferentes y que no se pueden mezclar y que a veces la pasión no nos deja visualizarlo como tal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todos decimos, pues es que vienen y están construyendo un doctor, ¿cómo es posible? ¿Por qué nosotros si somos arquitectos no construimos? Pues a lo mejor no te lo has ganado. Digo, a lo mejor cuando nosotros tenemos las cosas es porque nos las hemos ganado, ¿verdad? Pues sí, pero yo veo, por ejemplo, que el que pueda estar al frente o como propietario del desarrollo del inmueble, pues no quiere decir que lo estés construyendo tú. A lo mejor tú estás apoyando el recurso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si son cosas grandes, pues a fuerzas tienes que tener un residente, un arquitecto, tienes que tener alguien que te firme, o tienes que tener alguien que de alguna manera esté llevando la obra. Tuviste que pagarle a alguien para el proyecto. Bueno, son gente, son empresarios, ellos pagan para lo que quieren, ¿verdad? Y desarrollan lo que quieren. Entonces, digo yo que ahí sí a veces, en esos tipos de pláticas, a veces tenemos un poco de ambigüedad, ¿verdad? Como dices tú, o sea, como que no queda muy claro qué puede ser una cosa u otra. El ser arquitectos no nos da ningún derecho si no nos lo ganamos, ¿verdad? Así es. Y es que usted lo ha visto muy claro porque ha estado en los dos puntos. Totalmente, hemos estado totalmente como empresarios, ¿verdad? Como empresario dentro de la industria de la construcción, en la Cámara, con reuniones a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de todo el Estado, a nivel de todo. Entonces, de alguna manera, tenemos muy claro lo que es una empresa, ¿verdad? Una empresa es muy diferente a un profesionista. Un profesionista es como un doctor, como tú dices, bueno, un doctor tiene su consultorio y tiene sus clientes, ¿verdad? Pero si está en el Muguerza, o si está en en la Conchita, o si está en otros lados, dices tú, ¿por qué la Conchita tiene, ellos controlan los médicos? ¿Por qué la Conchita gana el dinero? ¿Por qué la Conchita gana esto? Pues porque son empresarios. Es una empresa. Es lógico. Son empresarios, los demás somos médicos. Bueno, pues vamos y trabajamos ahí los médicos y les pagan, o ellos alquilan el consultorio y dicen, te pagamos una iguala porque tú tienes la estructura y la infraestructura, todo para podernos tener a todos aquí. Y no se quejarán, pues se quejarán o no, pero a lo mejor los dueños no tienen nada que ver ni con la medicina. Pues yo le agradezco pues todo, mi vida profesional se lo agradezco a la escuela, la verdad. Mi vida profesional la desarrollé allí en el nivel y la magnitud que quise, que pude, ¿verdad? Y que me permitió la universidad. Entonces, de alguna manera me sentí me he sentido satisfecho, pero de alguna manera me he sentido también que a veces los aspectos políticos no dejan que el aspecto académico aflore como debería ser, no están equilibrados, ¿verdad? El aspecto académico no tiene tanta fuerza como el aspecto político, entonces eso a veces arruina un poco el desarrollo. El desarrollo se ve físico, el desarrollo se ve en instalaciones, pero en la esencia así de la escuela, yo creo que nos hemos quedado otra vez un poco atrasados. Yo porque acabo de participar en el plan de desarrollo académico
ahorita que está ahorita, ¿verdad? Yo me salí antes de que terminara, pero yo lo estuve coordinando, ¿verdad? Yo lo estuve coordinando de alguna manera. Estaba Chuy Ramírez, luego salió Chuy Ramírez, luego entré yo, o creo que después de mí entró Chuy Ramírez, no sé, pero de alguna manera estábamos tratando de hacer algo por la escuela para que tuviera un plan académico adecuado. Yo le debo lo que soy como profesionista, pero también digo yo, tiene mucho que ver en uno, ¿verdad? Que uno lo desee. Si uno no lo desea, si uno está ahí por pasar, por estar allí, pues realmente el logro no es de alguna manera excelente, ¿verdad? Pues, ¿qué le recomienda a los recién egresados? Hay un punto que también quería comentar. A él leí un artículo en donde decía que una escuela que de alguna manera, o una universidad, cuando se alimenta de sus propios detritus, no puede de alguna manera salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando los mismos egresados nos volvemos maestros de la escuela, si te llenas de egresados de tu misma universidad, la escuela no crece porque no tiene la pluralidad externa de otros conocimientos, de otros ambientes, de otras formaciones diferentes, ¿verdad? Cuando nos alimentamos de nuestros propios estudiantes y nos convertimos en el 100%, todos los egresados vienen a dar aquí, pues no hacemos más que ir degradando. Es como las familias, ¿verdad? Cuando las familias de alguna manera se reproducen con los mismos familiares, ¿qué pasa? Cuando se reproducen con primos, con primas, con hermanos, con todo, se degenera, ¿verdad? Se degenera el desarrollo de las personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que la escuela es buena y ahorita tiene gentes externas, ahorita tiene doctores que vienen de Tamaulipas, que vienen de la escuela de Tampico, creo que de hecho hay 2 o 3 ahí, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy rico, lo que hay que saber es aprovecharlo, lo que hay que darles es la oportunidad de que vengan a darnos lo que ellos traen, ¿verdad? Porque si no, pues no les damos el espacio para que nos den algo para nosotros poder crecer y poder desarrollarnos mejor. Pues realmente que den más del 100 de lo que les piden los maestros, porque pasa esto muy importante, los maestros cada vez que vamos egresando, los alumnos que vamos egresando y luego somos maestros, no podemos dar más de lo que recibimos. Entonces, si nosotros recibimos poco y aprovechamos menos y eso queremos dar, pues lo único que viene es en detrimento de lo que podemos darles a nuestros alumnos, ¿no? Es decir, si nosotros como estudiantes no pudimos dar el 100 o el 110 o el 120, dar más de lo que tenemos, pues difícilmente nosotros cuando salgamos podemos dar el 100. Si dimos el 120, daremos el 100. Si dimos el 80, pues daremos el 60. Si dimos el 60, pues daremos el 50. Entonces, lo que pasa es que no eres más de lo que tú puedes ser, ¿verdad? No puedes dar lo que no tienes, en pocas palabras. No puedes dar lo que no tienes, así, esencialmente eso es. Bueno, podría decirse que en la práctica corroboraba lo que yo veía en la escuela. Yo en la escuela todo lo que es el área teórica, las teorías, por ejemplo, de alguna manera las ve uno en la práctica, ¿verdad? O de alguna manera a veces ni las observas, ¿verdad? Porque al final de cuentas las teorías pues son las formas de hacer arquitectura, ¿verdad? Si tú te vas, por ejemplo, a un Neufer que te explica dónde y cómo y cuándo y cuánto, inclinaciones de rampas, anchos de puertas, alturas de mesas, es decir, toda una serie de datos y de información que te pueden utilizar para tú desarrollarlas, pero no quiere decir que eso sea todo, ¿eh? Uno tiene que investigar por su cuenta y proponer por su cuenta. ¿Por qué esto? Pues ¿por qué no esto? ¿Eh? ¿Por qué esto otro? Pues ¿por qué no esto otro? ¿Eh? Es decir, siempre había que haber una propuesta, porque yo me acuerdo que desde Vitruvio, por ejemplo, de los 10 libros de Vitruvio, pues nos decía ya él, por ejemplo, de cómo ubicar una ciudad en un río, ¿verdad? ¿Para qué lado? ¿Qué orientación? ¿Qué viento? O sea, ya había datos teóricos de urbanismo, había datos teóricos de sistemas constructivos. Él, precisamente, los libros de Vitruvio, sus 3 elementos fuertes eran fuerte, útil y bonito, ¿verdad? Fuerte, útil y bonito. Yo creo que son principios que hasta la fecha podemos decir que si una estructura es fuerte, es bonito y es útil, pues cumple, ¿verdad? Cumple con la función de la arquitectura. Y entonces realmente pues las teorías nos dicen cómo hacerlo, pero no lo es todo, ¿verdad? Siempre uno tiene que experimentar y buscar, porque precisamente la diferencia en las locuras
de alguien, como le llamaría uno, está loco, está haciendo estas cosas por locura, ¿verdad? A veces se encuentran las cosas diferentes a lo que tenemos, ¿verdad? Son precisamente los genios los que tachamos de locos y los que dicen cosas que no son comunes, que no son recibidas bien, ¿verdad? Y que los que nos da la pauta a veces para crecer, nos da la pauta para la diferencia, ¿verdad? De los que menos creemos, de los que menos pensamos que pueden ser, que estén haciendo las cosas bien, son de los que más a veces podemos aprender, que son valientes para expresarse, que son valientes para proponer cosas diferentes, ¿verdad? Que son valientes para expresar lo que sienten y que para ellos es algo que nosotros damos por hecho y que así debe ser. Y que, ¿por qué? Es que los libros, pues sí, los libros los hacemos las mismas gentes, ¿verdad? Y nosotros tenemos aquí, pues Plazola, ¿verdad? Plazola, tenemos Barbarán y Cetina, ¿verdad? Barbarán y Cetina, por ejemplo, pues fue, de alguna manera, él también logró hacer sus libros para desarrollar conocimientos de arquitectura, pero basado en catálogos. O sea, él todo, no sé si llegaste a ver algún libro de Barbarán y Cetina, pero él archivaba catálogos y él te decía cómo construir una losa de sonotube, cómo construir una losa de aligerada, cómo construir unas zapatas de muro de contención, pero todo, aquí fulana de tal empresa se dedica a esto y aquí están sus catálogos, aquí fulana de tal empresa. Entonces, él lo que hizo fue conjuntar como un catálogo general de todo el sistema constructivo que había en nuestra nación, ¿verdad? En México. Entonces, Barbarán y Cetina, el problema está en que los catálogos siempre pasan muy rápido, siempre hay cosas nuevas inmediatamente. Entonces, estar cambiando, es más, su sistema de libros tenía unos tornillos para poder quitar los tornillos y ir sacando catálogos y ir metiendo los nuevos catálogos y todo. Y de alguna manera se quedó atascado y ya no evolucionó. El Plazola, otro de nuestros libros también que podemos decir teóricos de cómo hacer arquitectura en nuestro México, lo funcional, lo estético, etcétera. En cualquier tipo y cualquier género, ¿verdad? Él manejaba todos los géneros, Barbarán y Cetina maneja todos los géneros y todavía existen sus libros. Yo creo que no tan actualizados como el Neufer, ¿verdad? El Neufer, a pesar de que ser el más viejo de los libros teóricos, de los libros que nosotros podríamos decir básicos para aprender a ver cómo se hacen las cosas y cómo podríamos proponer hacerlas de diferente manera, ¿verdad? A veces pensamos que proponer hacer las cosas de alguna manera ya estamos contribuyendo a algo, pero si no sabes cómo se estaban haciendo, a lo mejor no estás diciendo más que lo mismo. Entonces hay que conocer para proponer y para hacer. Y entre más conozca uno, pues más oportunidades tienes de hacer cosas diferentes, ¿no? Pues definitivamente ha súper impactado en la arquitectura. Y todavía estamos en ese proceso, ¿verdad? Yo siento, porque muchos nos quejamos, yo por ejemplo con gente que colabora conmigo, incluso mi hijo que es arquitecto y todo, yo todavía mis bosquejos y mis conceptualizaciones las manejo a mano, ¿verdad? Las manejo a mano, y a ver tu conceptualización, y ya las maneja en la computadora. Y le digo, es que a mano, dije, a mano tú aprendiste a hacerlo a mano. Dice, pero yo aprendí a hacerlo en la computadora, ¿por qué quieres obligarme a hacerlo a mano? Y eso es lo que yo les digo ahorita, que muchas veces queremos a los muchachos decirles, es que hay que saberlo hacer a mano porque al rato se te va a descomponer la laptop o se acabó la pila y entonces no tienes ya para trabajar si no sabes hacerlo a mano, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, siento que las bases de los muchachos como se están llevando ahorita, de una geometría descriptiva mixta que podía ser hecha a mano y luego representada en AutoCAD, eso podía estar llevando a que las cosas se manejen bien, ¿verdad? Siempre debe haber ese equilibrio un poquito, pero en los niveles superiores ya de séptimo, quinto, cuarto incluso, pues ya las presentaciones no se hacen de otra manera más que en AutoCAD. Ya ahorita uno va a los despachos de arquitectura y ya ve respiradores, ya la regla T es un instrumento histórico, es una reliquia. Yo tuve oportunidad en toda mi historia cuando yo salí de la escuela de tener, por ejemplo, todos mis equipos en los respiradores que tenía y la gente que participaba conmigo, teníamos primero reglas test, luego teníamos paralelas, luego tuvimos escuadras universales, ¿verdad? Todo lo manejábamos, escuadras universales, y al final de cuentas teníamos un equipo de 10, 15 gentes manejando las áreas de dibujo, y todo eso de alguna manera se empezó a ver mermado, y vimos que nuestra capacidad de desarrollo no mermaba. Quitaste gente, quitaste espacios, quitaste todo, pero nuestra capacidad de gestión
siguió haciéndose en el nivel sostenible, es decir, lo mismo presentábamos las mismas propuestas de diseño, presupuestos, con los programas nuevos de costos, que bueno, me da risa porque yo me acuerdo que nosotros teníamos unas tarjetas impresas y a mano teníamos los precios porque teníamos que borrarlas y ponerle el precio del cemento, la siguiente tarjeta, la siguiente análisis del cemento, todo arrastrado a mano y lo hacíamos. Ahorita con apretar un botón tenemos un programa y decimos, cambió el valor del cemento y te cambia todos los costos del cemento. Quiero una explosión de insumos de la obra completa y me da una explosión de insumos de la obra completa. Es decir, los programas nos han adelantado bastante, pero hay una cosa muy importante. La esencia de cómo se llega a ellos es lo que los muchachos han perdido, cosa que nosotros, por eso ha sido nosotros difícil integrarnos en el aspecto actual. Si yo tenía antes 10 dibujantes que eran arquitectos recién egresados y luego ellos están por su cuenta ahorita, ellos podían estar siendo también competencia para mí, estarían subiendo sus proyectos en internet, concursos no solamente a nivel local, nacional, estatal, internacional, podían participar, ¿verdad? O sea, la herramienta te da la oportunidad de estar en tantas partes como no lo podíamos hacer antes y hacer trabajos tan rápido que podías tú mismo convertirte en una persona un poco más, como decíamos antes, el arquitecto universal que era antes, ¿verdad? A lo mejor ahora hay oportunidad de lograr un poco más porque tienes más elementos para poder hacerlo más rápido, para visualizar una obra por arriba, por abajo, al revés, al derecho y por todos lados. La puedes subir, voltear, analizar. La geometría descriptiva, por ejemplo, precisamente yo les decía a los muchachos en las clases que lo que les ayudaba era visualizar el espacio. La geometría descriptiva es la base para visualizar el espacio. ¿Por qué? Porque empiezas a ver bidimensionalmente y luego tridimensionalmente y empiezas a manejar las vistas por un lado, por otro lado y a desdoblarlas para poderlas leer y integrarlas, ¿verdad? Entonces ahorita, si eso lo puedes hacer con una máquina, en cambiarle el sol, en cambiarle el horario, en cambiarle la posición, en ponerle ventilación y puedes ver los efectos, podemos ser más productivos, ¿verdad? Yo creo que no quita el trabajo, nos hace más especializados en muchas de las áreas, ¿no? Creo yo que la herramienta ahorita de AutoCAD todo es básica para que cualquier empresa salga adelante, si no está perdida, ¿no? Porque no puede participar con la velocidad, con la rapidez. Antes nos daban para un concurso económico, por ejemplo, si hablamos de construcción, te daban una semana o 15 días para poder elaborar el presupuesto y participar en el concurso. Ahorita en 3, 4 días tienen que estar presentando hasta 90, 100 hojas de análisis, de tarjetas, de presupuestos. Ahorita la herramienta te permite incluso visualizar un costo global, poderlo manejar, paretearlo, ¿verdad? Dejarlo con la ley de Pareto del 80-20, donde dices tú, bueno, pues con el 20% de los conceptos que analice, yo sé que estoy analizando el 80% del presupuesto. Entonces, te da la herramienta te deja manejar cosas más que antes. O sea, somos de alguna manera más productivos, ¿verdad? Entonces, y dice, oye, ¿te va a dejar sin trabajo? Bueno, cada vez hay más trabajo, cada vez hay más desarrollo, la población sigue creciendo, las ciudades siguen creciendo, cada vez las construcciones son más de alguna manera, podríamos llamarlas más atrevidas, ¿no? Cuando pensamos que íbamos a tener pasos a desnivel como los claros que tenemos ahorita, imposible manejarlos, teníamos el puro paso de Allende, ¿verdad? Un paso deprimido que era lo máximo que había. De repente tenemos 3 niveles, ¿verdad? Entonces, creo yo que lo que nos da es la oportunidad de explorar más allá de lo que hacíamos antes, ¿verdad? Las obras que más me impresionan a mí y que sigo impresionado es las obras de Zaha Hadid, ¿verdad? A mí las obras de Fran Lloyd Wright, siempre he sido adicto a las obras de él, a analizarlas, a verlas, a ver su vida, a ver todo. Siempre me pareció un arquitecto extraordinario, lo más grande que hemos tenido. Pero una Zaha Hadid, una mujer que realmente vino a hacer lo que muchos hombres no hemos podido dentro de la arquitectura, ¿verdad? Es explorar y hacer propuestas tan atrevidas que yo sí le llamaría una arquitectura verdaderamente orgánica. Fran Lloyd Wright, la arquitectura que él manejaba, decía que era orgánica, que era de adentro hacia afuera y que tenía que desarrollarse. Pero tú ves la forma de Zaha Hadid y ves que son formas inéditas totalmente, ¿verdad? Inéditas. También las de Fran Lloyd Wright, pero eran más geométricas que orgánicas, ¿verdad? Sin embargo, yo veo entre ellos
un intermedio que es el arquitecto de Brasilia, Oscar Niemeyer. Las obras de Oscar Niemeyer es un intento también fuerte y prolongado de una arquitectura orgánica realmente. Para mí, como que después de Frank Lloyd Wright, con la inquietud de la arquitectura orgánica, Oscar Niemeyer le dio ese movimiento a la arquitectura orgánica, ese crecimiento, pero vino Zaha Hadid y nos barrió a todos, ¿verdad? Pero yo creo que fue por la tecnología también. Ella tenía exactamente. Volvemos a que entonces realmente nos da para hacer más, ¿verdad? Y para explorar en campos y en formas que realmente ni nos imaginábamos que podían existir, ¿verdad? Pues nada más que yo creo que sobre todo a la comunidad estudiantil, a la comunidad universitaria de nuestra escuela y de nuestra facultad, que realmente persigan el fin que ellos tuvieron al llegar allí y que logren con éxito pues lo que se han propuesto. La vida es larga, pero se acaba pronto. Entonces hay que darle a lo que uno desea que hacer. Y una cosa muy importante que yo les quiero decir y que como experiencia le he tenido es en la participación de los concursos que hemos tenido y que he tenido a nivel estatal, a nivel local y todo. Las reglas son bien importantes, los requisitos deben exhibirse y realizarse según nos los piden. Pero de alguna manera, si ustedes tienen una manera diferente de pensar y de querer hacer las cosas, no los tomen en cuenta. Piensen que casi siempre las cosas nuevas suceden porque rompemos con esas reglas para poder llegar a ello, ¿verdad? Yo los conmino a que realmente lo piensen y cuando les pongan reglas tan estrictas, obsérvenlas, aplíquenlas, pero si de su corazón nace hacerlas de manera diferente, háganlo. Háganlo y de alguna manera van a tener un éxito mejor. Agradecemos las palabras del arquitecto José Flores Salazar. Hasta la próxima.